¿Por qué leo 10 o 12 libros a la vez? ¿Me entero de algo? ¿Eso es efectivo? Esas son las preguntas que me habéis hecho desde el sábado pasado cuando publiqué una foto con mi cesto de libros, que son todos los libros que estoy leyendo a la vez. Y entonces esto ha generado mucha curiosidad. También muchas personas me han dicho que no soy la única que lee varios libros a la vez, pero por lo general la mayoría me habéis dicho que leéis 2 o 3 libros a la vez, no tantos como yo. Entonces quizás sí, mi cerebro es diferente, a mí me va bien así, pero ha sido también un proceso de autoconocimiento y autoaceptación, que es lo que os voy a contar hoy. Y cómo esto me ha ayudado también a la hora de entender la forma de leer que tienen mis hijos y por lo tanto también la forma de aprender, porque el aprendizaje viene muy de la mano de la lectura, es como una de las herramientas principales, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo siempre fui muy lectora, leía muchísimo, todo tipo de libros, además, ficción, no ficción, me daba un poco igual, todo me interesa, siempre me gusta aprender y me gusta también entretenerme con la lectura, quiero decir. Lo que pasó fue que después, entre la maternidad y los negocios, empecé a cerrar mucho el tipo de libros que leía. Dejé de leer ficción prácticamente y empecé a leer sobre todo no ficción relacionada con la educación, que hasta cierto punto está muy bien, pero también llegó un momento en que era como demasiado focalizado todo, para mi gusto. Y entonces llegó la enfermedad. Y con la enfermedad que yo tenía no podía leer. Me costaba horrores, era un esfuerzo enorme, no podía concentrarme, además no veía bien, tampoco me afectó a la vista. Y entonces simplemente dejé de leer. Y a veces me sentía mal cuando veía esas publicaciones que están como de moda en internet de cómo leer 52 libros al mes, al año, reto de leer 2 libros por semana, reto de no sé qué, las típicas publicaciones a final de año, ¿cuántos libros has leído este año? Y yo era como, uno y con dificultad. Y me sentía mal conmigo mismo, pero la verdad es que físicamente me era imposible leer. Entonces, cuando conseguí recuperarme, me curé, fue casi milagroso y no podía creer que de repente podía volver a leer. Y eso me sirvió para volver a leer de todo tipo de libros y volver a leer ficción, porque antes había dejado de hacerlo, creo que en parte porque cuando puedes no lo valoras. Cuando lo puedes hacer, cuando está a tu disposición, quizá no lo valoras. Entonces yo me había enfocado mucho en un tipo de lectura, que era ensayo de educación principalmente, alguna otra cosa, de vez en cuando alguna novela, pero muy poco, por comparación al menos. Y entonces, de repente cuando ya no puedes, es cuando empiezas a valorarlo otra vez. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, ahora que puedo leer, una de las cosas que hice fue que establecí 2 momentos en el día que son mis momentos de lectura, que toda mi familia sabe que tiene que respetar esos momentos, a menos que pase algo grave. Igual que tienen que respetar mi horario de trabajo, tienen que respetar mi horario de lectura, porque eso para mí es importante, porque me nutre a muchos niveles. Dicho esto, os voy a enseñar la cesta. Esta es la cesta. Es verdad que aquí hay un par de libros que son de los que estoy leyendo en voz alta. A mi hijo pequeño le gusta muchísimo que le lea en voz alta. Entonces tengo, por ejemplo, este que es creo que el tercero de la serie de La Casa de la Pradera. Es uno de los que estamos leyendo ahora. Entonces los tengo aquí mezclados con los míos. Antes de eso, escuché un podcast de mi amigo Joan Gallardo, que a lo mejor le conocéis porque yo a veces le cito y le he entrevistado en un par de ocasiones. Y él tiene unos cuantos episodios de podcast explicando su método de lectura. A mí me pareció muy interesante y decidí probarlo cuando volví a leer. Pero claro, de repente era como llevo 4 años sin poder leer y de repente era como que ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Entonces me encontré con su podcast y lo escuché y probé su método. Y su método es justo lo contrario de cómo funciona mi cerebro. Su método es leer un solo libro a la vez. Y él lee muchísimo, él lee varios libros a la semana,
obviamente no se leerá el Quijote en 3 días, pero va alternando libros más densos con libros más ligeros y más gordos con menos gordos. Entonces lee solo uno a la vez, lo lleva siempre con él, porque así en cualquier momento que tenga un ratito libre, típico momento que cualquiera haría esto y empezaría a mirar Twitter o WhatsApp o lo que sea, él en vez de sacar el móvil saca el libro y se pone a leer un ratillo. Entonces está siempre focalizado en el mismo libro y así se concentra mejor en el tema, ¿no? A mí me pareció que la explicación tenía mucho sentido y decidí probarlo y fue el horror para mí. No me gustó nada la experiencia, no me gustó tener que estar llevando el libro conmigo. Además vivo en una casa de 2 plantas y siempre cuando estás arriba lo que necesitas está abajo y viceversa. Y no voy a estar cargando con el libro todo el tiempo. Y me di cuenta de que tampoco me gustaba leer a ratitos cortos. Yo si tengo solo 5 minutos no voy a abrir un libro. Cuando yo me meto en el libro me meto a full y quiero estar ahí un buen rato. Y tampoco me gustaba leer los libros de uno en uno porque en diferentes momentos quiero diferentes lecturas, diferente tema o diferente estilo, y hay momentos que sí puedo leer algo denso, pero hay momentos que necesito algo más ligero. O por ejemplo por la noche me gusta mucho leer ficción, pero no me gusta leer no ficción por la noche porque la no ficción activa mi cerebro y entonces me quedo dando vueltas a las ideas o teniendo mis propias ideas y eso dificulta el descanso, obviamente hace que no pueda dormir. Y por eso por la noche prefiero leer ficción y sin embargo durante el día no me gusta tanto leer ficción. Así que me gusta poder alternar y me gusta tener los libros en los sitios donde habitualmente leo sin que tenga que ir a buscarles y sin que tenga que estar cargando con ellos todo el tiempo. Entonces yo tengo libros en diferentes partes de la casa, tengo libros en mi habitación, tengo libros en el salón, principalmente estos son los 2 sitios donde leo, entonces son los sitios donde tengo libros. Entonces, para que os hagáis una idea de la variedad de cosas, os voy a enseñar lo que tengo ahora aquí y de paso voy a explicar, por ejemplo, aquí tenemos El viaje del héroe, que es un libro que yo empecé hace mucho tiempo, porque yo desde pequeña siempre quise ser escritora de ficción y soy escritora pero no de ficción. Pero sí siempre tengo la espinita ahí clavada como de que algún día lo voy a conseguir y las ideas las tengo, lo que no he tenido es el tiempo y he considerado que tampoco la capacidad, o sea que no tenía como las herramientas técnicas para hacerlo y uno de los libros más recomendados para el desarrollo de historias es este. Entonces es un libro que empecé hace mucho tiempo, leí como la mitad o sí, más o menos la mitad, tengo aquí el puntito puesto. Y lo dejé porque en ese momento yo estaba con otro tipo de proyectos y era, sí, sé que quiero leer este libro en algún momento, pero no era ese el momento y lo aparqué durante muchos, diría que varios años y lo estoy retomando ahora. Tengo el de La casa de pradera que estoy leyendo a mi hijo, tengo El fin de la educación de Neil Postman, porque una cosa que también hago es que cuando encuentro un autor que me gusta mucho por el motivo que sea, quiero leerlo todo de ese autor. Eso me pasó con Neil Postman. Leí el libro La desaparición de la infancia. Creo que cuando tenía el podcast de la crianza pacífica hice un episodio sobre ese libro. Creo que lo hice. Lo voy a buscar y lo voy a compartir y si no, pues lo haremos aquí en otra vuelta de tuerca. Entonces, me gustó tanto, aún no estando de acuerdo con sus conclusiones, que compré este libro, El fin de la educación, y luego de casualidad una amiga me regaló otro libro suyo que ahora no me voy a acordar cómo se titula, pero bueno, es uno que habla sobre... a ver, en español sería divirtiéndonos hasta morir o entreteniéndonos hasta morir, no sé cómo lo habrán traducido, que es sobre la tecnología. Luego una cosa curiosa que estoy haciendo es que tengo este es un ensayo sobre 3 autores, Balzac, Dickens y Dostoyevsky, y lo que hago es que he leído la primera parte, que es el ensayo sobre Balzac, he leído una novela de Balzac que tengo en mi habitación y ahora voy a empezar otra novela de Balzac que es Papa Goriot, todavía no lo he empezado, y cuando lo termine leeré el ensayo de Dickens y tengo preparados un par de novelas de Dickens para leerlos después del ensayo. Y así
se entiende mejor el ensayo y se entiende mejor la novela. Así funciona mi cabeza. Tengo un montón de libros aquí sobre temas de religión, porque ahora estoy muy metida en ese tema. Tengo un canal de YouTube sobre esto y es una de mis principales dedicaciones ahora. Este es un libro que es una especie de reto de cuaresma porque es de 40 días, pero realmente lo puedes hacer cuando quieras, en el que durante 40 días rezas con una intención concreta, y yo estoy en un grupo de networking donde estamos rezando cada uno por nuestro negocio. Luego tengo aquí un clásico de los clásicos, que es un libro que he empezado varias veces y sinceramente nunca he podido con él. Y esto es algo con lo que me he reconciliado. No me importa si es un clásico y yo no puedo con él. Le estoy dando otra oportunidad y bueno, el título es infame. Muchos de estos libros considerados como de autoayuda tienen títulos horrorosos, pero el contenido es bastante interesante. De hecho, o sea, yo sé qué es lo que cuenta este libro. He visto charlas, he visto infografías, he visto artículos que lo resumen y me ha interesado mucho el contenido, pero no sé, es algo quizá con la forma en que está escrito o algo que no me entra bien, pero lo voy a intentar. Aquí tengo Vivir con Sabiduría, que es un libro que escribió un monje benedictino, dirigido en principio a monjes, pero se vende al público en general y hay muchas cosas que se pueden aplicar. Los que me seguíais en Instagram cuando tenía Instagram, quizá recordáis que las últimas veces que estuve en el monasterio volví con la obsesión de ver cómo podía aplicar esa forma de organización a un hogar, una casa de una familia donde hay que cocinar y hay que trabajar y hay que cuidar niños. Entonces he leído otro libro sobre ese tema súper interesante y este del Padre Moisés. Este es el libro de otro monje, de mi amigo el Padre Bernardo, que es sobre el silencio. Aquí tenemos una novela deliciosa donde además salen un montón de niños que no van al cole. Y es una novela que me negué a leer durante mucho tiempo porque era esa típica novela, a veces pasa con las películas también, que de repente todo el mundo te habla maravillas de ella y todo el mundo te la recomienda y es como tan, que dices, pues ya no la quiero leer. Pero al final un día la leí y me gustó mucho. Luego tengo aquí un libro que también estoy casi terminándolo, pero es un libro que lo he hecho durar mucho tiempo. Es de Charlotte Mason, de Mente a Mente. No me gusta mucho la forma en que está escrito. No sé si es una cuestión de la escritura o de la traducción, porque este libro es traducido. Y me pasa algo parecido al de cómo hacer amigos e influir en las personas. Conozco el contenido y me parecen muy interesantes las ideas, pero no me entra bien el libro. Entonces, yo creo que lo empecé hace 2 años y lo voy retomando y dejando así como a temporadas. Julio Verne, Adaptación Juvenil, es otro que estaba leyendo con Víctor, pero la verdad es que lo dejamos a la mitad y no sé si lo acabaremos. No solemos leer adaptaciones, pero tenía como podéis ver, es bastante viejito. Este es de cuando mi hermano era pequeño. Y no solemos leer adaptaciones, pero como lo teníamos y las adaptaciones de esta colección no son malas, decidimos probar. Y no sé qué pasó, que lo dejamos a medias. Y por último, tenemos aquí los cuentos de Andersen. Con lo que estamos haciendo es que tenemos unas versiones en película de dibujos animados de algunos de los cuentos. Entonces vemos qué película hay, buscamos el cuento, leemos el cuento y después vemos la película. Y luego también hemos leído otros que no teníamos en película. Llevamos un tiempito también sin leerlos. Sí que hemos leído todos los de Grimm. Andersen se le hizo un poco bola a mi hijo porque se cansó de que en el 99% de los cuentos hay alguien que está obsesionado con encontrar pareja y casarse. Es a mi hijo, que tiene 8 años, le parece un rollo absoluto. Dicho esto, aquí tengo, ese es un tema polémico también, tengo un boli y un subrayador amarillo, porque yo pinto los libros, subrayo, coloreo, escribo, hago anotaciones y todo lo que me parece, porque así es como que entiendo mejor las cosas si lo hago así. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque
creo que cada cerebro tiene una forma de entender las cosas, una forma de procesar la información, una forma de entretenerte. Y está bien, si eres como Joan Gallardo y lees solo un libro a la vez y lees 3 libros a la semana, eso está perfecto. También está perfecto si solo lees un libro al mes, porque a lo mejor lo lees más pausadamente o más estudiándolo. Y también está bien si tienes 10 o 12 libros empezados a la vez y vas picoteando de aquí y de allá en función del momento, de lo que necesitas o lo que te apetece en cada momento. Y que eso, a mí al menos, me ha ayudado también a entender y a aceptar que mis hijos tienen otras formas de acceder al conocimiento y que tienen otra relación con la lectura, otras formas de leer, otros hábitos, y que está bien, que no hay una única forma de hacerlo.